Con casi 600 páginas estoy próximo a finalizar mi primera novela y en esta ocasión quisiera comentar algunos de los elementos filosóficos, históricos, políticos y de naturaleza psicológica que abordo a través de los distintos personajes y de la trama que forman el relato en el que he estado trabajando durante los últimos 8 meses. Situado en la época colonial, el relato combina elementos de la ficción que pueden relacionarse, por ejemplo, al realismo mágico, la invención de civilizaciones, de lenguajes, de tradiciones culturales, religiones, costumbres, rituales, tribus, razas, e incluso de forma incipiente una geografía. Al mismo tiempo se encuentra entrelazada con personajes, con ciudades, con acontecimientos históricos que responden a la época del siglo XVII, sin incurrir en anacronismos, pero tampoco sin caer en el rigor puramente histórico que respondería al formato de la investigación en antropología, de la investigación en historia y que dista, por lo tanto, del tipo de literatura que quiero realizar en esta novela, que no es una literatura encasillada únicamente en el rótulo de una novela estrictamente histórica. Para eso se encuentran abundantes investigaciones científicas que tratan de dilucidar los acontecimientos, las formas de vida exactas de una época determinada. Lo que he hecho en mi novela es incorporar elementos que se derivan de la imaginación, que utilizan imágenes poéticas, construcciones literarias para representar conflictos históricos vistos desde una perspectiva filosófica, el conflicto por la consolidación de la identidad, el conflicto entre culturas e identidades, el conflicto entre religiones, lenguajes y los mundos que acompañan cada uno de esos lenguajes, la lucha por la emancipación, por la transformación revolucionaria de la sociedad, la resistencia de los esclavos, de los indígenas, el tipo de poder ejercido desde la corona, el tipo de sistema y sus implicaciones existenciales, económicas, sociales, que se inaugura con la modernidad, y todo esto apoyado en metáforas e imágenes que toman mano de la ficción y también, aunque en menor medida, de acontecimientos históricos particulares, junto a la preocupación histórica, social y política que logra representar conflictos, preocupaciones, coyunturas, experiencias de la actualidad, sin incurrir de nuevo en anacronismos, y que se representan en distintas luchas, rebeliones en distintos personajes. Hay una preocupación por plasmar ciertas filosofías, el existencialismo, el pesimismo de Schopenhauer, el vitalismo de Friedrich Nietzsche, elementos de la ontología heideggeriana, que desde luego encuentran su materialización en conflictos de personajes que van desde la obsesión en el amor, la locura, el asesinato, el encuentro con el absurdo de la existencia en medio de los conflictos, el descubrimiento de la muerte en medio de la guerra, la búsqueda por el sentido de la vida ante iglesias quemadas y ante un mundo cuyos valores culturales comienzan a derrumbarse en momentos de crisis, de peste, de conflictos que ocurren a lo largo del relato. Trato de desarrollar, por lo tanto, dos aspectos: el aspecto de lo político, de lo histórico, el aspecto de las civilizaciones, de las culturas, de los personajes, como diría Hegel, que son figuras histórico-mundiales, que influyen de una forma macro en el desarrollo de la historia que cuento a lo largo de casi 600 páginas, y por otro lado trato de desarrollar la dimensión del universo de la subjetividad, de ciertos personajes que incurren en un solipsismo, que intenta mediante sus experiencias, su sufrimiento, sus reflexiones personales asociadas a su esencia como personajes, a sus vivencias, a su interacción con el entorno, a su papel en la historia, intentan sin embargo ofrecer un retrato de conflictos, de rasgos, de arquetipos, de lo humano, que aspiran a ofrecerle al lector un espejo a través del cual pueda identificarse en el ámbito de los conflictos existenciales con lo que estos personajes viven, sufren y luchan, dependiendo de su psicología particular y del papel que ocupan en la trama general.
Lo sobrenatural, lo onírico, las reflexiones metafísicas, la crítica a la religión encuentran también su materialización en distintos personajes, diálogos, libros dentro del propio libro, conflictos sociales en tiempos de peste cuando se cuestiona la autoridad de la religión en personajes concretos que escriben tratados enteros criticando la religión del momento, huyendo de la autoridad de la Inquisición. Y todos estos elementos, la preocupación revolucionaria, las luchas políticas e históricas, el crudo retrato del poder, de la opresión, del encuentro entre Europa y el Nuevo Mundo, representación de las reflexiones de la filosofía existencialista, del pesimismo de Schopenhauer, de ciertos elementos del pensamiento nietzscheano en dictadores, en tiranos, en comerciantes ricos, en militares que en distintos momentos del relato tratan de encarnar elementos que encontramos en estas filosofías, en imágenes literarias. Todos estos elementos se encuentran entrelazados en un estilo sumamente descriptivo, en un estilo de prosa poética, donde se intenta hacer filosofía desde la literatura, es decir, crear personajes que tengan conflictos con la muerte, que en pleno conflicto, en plena guerra, en el infierno de la muerte, de los cañones, de los disparos, del fuego que consume ciudades, reflexionen sobre la cuestión de la venganza, sobre la cuestión del odio, sobre la cuestión del sentido de la vida, personajes que intentan construir nuevas sociedades que ocurre en varias ocasiones a lo largo del relato, revoluciones en donde los esclavos rompen las ataduras, el yugo del amo y comienzan a encontrar nuevas formas de regular el trabajo, nuevas formas de regular los recursos, cómo se distribuyen en la sociedad, entran en diferentes conflictos en esa búsqueda continua de la utopía, en esa búsqueda elusiva, casi como la labor de Sísifo en el inframundo, de consolidar una sociedad más justa y digna. Describo todos los conflictos de amor, de odio, de violencia, de guerra, de naturaleza histórica, que se interponen en esa búsqueda y en esa verdadera odisea que aspira a llegar a la Ítaca elusiva de una nueva organización de la civilización en lo económico y en lo político. Todavía no he decidido un título para esta, mi primera novela, pero paralelamente a la labor de escribir esta novela que ya tiene casi 600 páginas y donde trato de representar diferentes elementos de la filosofía, de la historia, de la política, introduciendo nociones relativas a lo mágico, a la poesía, al asombro frente al universo, a la metafísica, a cuestiones existenciales, a lo ético, tratando de darle un alcance universal al relato. He venido trabajando en distintos proyectos relacionados a la literatura. Tengo una obra de cuentos y de poemas de naturaleza filosófica, histórica, que tienen diferentes temáticas relacionadas a la crítica de la razón instrumental, a la ciencia ficción, a la metafísica, a lo sobrenatural, y muchos de estos escritos que he elaborado giran en torno al tema de la muerte. Al mismo tiempo estoy trabajando en una segunda novela situada en la época contemporánea. Una vez termine mi primera novela, aspiro a publicar la segunda este año, y he pensado asimismo en la posibilidad de escribir una obra de reflexiones filosóficas, pero en un formato literario, no en un formato de construcción de conceptos o académico, que es el estilo habitual para crear filosofía. He escrito distintos cuentos, poemas y ensayos en inglés, y hacia un futuro quizá no muy lejano proyectaría la posibilidad también de comenzar a escribir en otros idiomas, en francés y en alemán. Por ahora quisiera simplemente enunciar algunas de las características, de las preocupaciones, de los elementos filosóficos, históricos y políticos que me han servido como materia prima para la elaboración de la trama de mi primera novela, a la luz de su finalización, con posiblemente más de 600 páginas que tendrá el manuscrito final y que aspiro a publicar lo más pronto posible en los próximos meses.